Les voy a comentar algo. Yo empecé con 4 de medios puntos tomados por detrás. Aquí solo 3, pero para que la bufanda se voltee y termine del otro lado. Si ustedes tejieran un tercer juego completo, aquí nada más pónganle 3 y vuelvan a tejer todos estos. ¿De acuerdo? Les voy a enseñar otra vez. 3 cadenas, nos saltamos 3, 1, 2, 3 y en la cuarta y volvemos a empezar el diseño de las onditas. Y en la cuarta volvemos a empezar. Ahí está. Nos vemos en la parte de arriba. Bueno, ya llegamos. Ya hicimos aquí nuestras 3. Nuestra repetición. Otra vez los cruzados. Y vamos a la cuarta vuelta. Se preguntarán cómo es que se hizo esta orilla. Ok, a ver. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerla. Aquí tomo los 2 y vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar este y lo vamos a deslizar solamente. Luego en este también lo tomamos y lo deslizamos. Este y deslizado. Vean cómo va quedando. Luego busquen, porque este es el macizo, deslícenlo que quede flojito, no mucho, pero sí acorde al tejido. Este y otra vez lo deslizamos, tomamos igual, lo deslizamos. Vean qué bonito se va viendo. Es una forma de terminarlo y no dejar la orilla así, nada más. A mí me gusta mucho. Vamos aquí, tomamos, deslizamos y yo aquí lo voy a juntar acá para que tenga como continuidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voltear el tejido y fíjense dónde quedaron los deslizados. Voy a tomar solo uno y voy a hacer lo mismo y me voy a regresar, pero ahora por este lado. Lo tomo y lo deslizo. Cada uno. Tomo y lo deslizo. Miren cómo se ve también. Vean. Se ve muy bonito. Quien le quiera poner flecos, pues se los puede poner. Cada uno. Ahorita les enseño cómo termina.
Cuesta un poco meter el gancho. Vean qué lindo se ve. Ya llegamos a la parte de arriba. Hacemos nuestro nudito, cortamos el hilo y apretamos. Y ahorita escondemos los hilos. Miren. Ven qué bonito termina. Y ahorita lo vamos a hacer del otro lado. Y ya vamos a tener prácticamente nuestra bufanda lista. Ok, ahora vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Vamos a tomar esta orilla y vamos a hacer exactamente lo mismo. En este un deslizado. Vamos. No, por acá. Ujú. Ahora aquí. Otra vez voy a tomar el de aquí abajo para unirlo, para acercarlo. Y vamos a hacer lo mismo que hace un momento. Lo vamos a voltear y vamos a tomar el de arriba. Lo deslizamos. Ay, qué bonito también. Queda igual que el otro lado. Faltan 3. Tenemos aquí arriba. Y no, nada más faltaban 2, espérenme. Ya llegamos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar el hilo. Y vamos a esconder los hilos. Ya la tenemos aquí lista. Ok, vamos a guardar los hilos. Esta la quiero pasar hacia este lado para darle un poquito más de firmeza, que la tiene, que no se vea, que tampoco se va a ver de este lado porque además es reversible,
pero aquí con suavecito. Y me voy a regresar. Cortamos. Y esta la voy a esconder de este lado. Ahí está. Ok. Y me voy a regresar aquí. Ahí está. Si les pasa eso, denle un tirón suavecito a cualquiera de las dos hebras. A ver cuál es la que sale. Ahora vámonos hacia el otro lado. Esta va a quedar una de un lado y otra del otro porque este fue el inicio. Ok. Esta la voy a tejer hacia acá. Ok. Ahí está. Y nos regresamos otro pedacito. Ahora ya nada más nos falta esta. Acá. Y me regreso. Ok. Ahí está. Cortamos. Y listo. Lo logramos. Vean qué linda. Acuérdense, la pueden tejer del grosor que quieran. Pueden otra vez este largo. Si la quieren más larga, solo múltiplos de 5 en 5 y uno más para la vuelta, uno más de regreso. Y aquí la tienen. Vean qué lindas. Ojalá les gusten. Cualquier cosa, comentarios por favor y con gusto se los respondo. Saludos, muchísimas gracias. Bye.